Iglesia, gracias. Estaba leyendo esta mañana un reportaje que dice que una persona promedio hoy en día pasaría más de 76.500 horas en su celular a lo largo de su vida. Esto equivale a 9 años, según un estudio. 9 años de nuestra vida, una persona promedio, estamos hablando de una persona de 60 años, pasaría 9 años completos atrapado en su celular. Y esto se ve impulsado por el hecho de que la edad promedio para adquirir un celular son los 10 años, ¿no? Y esos jovencitos de 10 años le dan un promedio de 3 horas diarias al celular. Y eso es poquitico, ¿no? Yo he visto celulares de niñitos con 8, 12 horas de actividad. Yo tengo una aplicación en mi teléfono por medio de la cual puedo controlar la actividad que está mi hija conectada y la puedo desconectar, puedo escoger qué ve ella, qué no ve, qué aplicaciones tiene, cuáles no tiene. Entonces ella todo el tiempo me está escribiendo: necesito más tiempo para esto, dame más tiempo para esto. Y ya cuando se pone cansona la bloqueo completamente. Pero yo le veo su celular y ella pasa tiempo realmente en el celular. Yo paso tiempo en el celular bastante, a veces me sorprendo, yo wow, todo esto yo metido en el celular. Y este estudio dice que los millennials pasan la mayor parte de su tiempo registrando un promedio de 4 horas diarias. Los millennials somos nosotros, ¿no? Los que estamos entre 30 y 40. Ya ustedes, la generación X, ¿no? Ustedes los viejitos, va bajando y pasan solamente un promedio de 3 horas diarias. Y los boomers, que les llaman así, que ya son los ancianos de la iglesia, pasan solamente 2 horas diarias en su celular. Esto nos habla algo interesante, amados, ¿no? La humanidad ha cambiado. Hemos hecho de la comunicación, la interacción, la convivencia, una dependencia absoluta de los aparatos electrónicos, y bien o mal hay una línea muy delgada para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo de esta tecnología, ¿no? En mi caso particular, yo permanezco muy conectado al celular porque gracias a Dios con mi esposa trabajamos y generamos ingresos a través de las redes sociales, ¿no? Dios nos abrió esa puerta y nosotros hacemos contenido y nos pagan por ello. Entonces es una bendición para nosotros y yo tengo que estar conectado al celular. Pero yo no estoy conectado al celular. A veces me gustaría distraerme un poco en el celular y hacer scroll y mirar tonterías, pero no puedo, no tengo tiempo. Cuando ya llega la noche y termino de trabajar, de subir videos, de editarlos, ya tengo tanto sueño que caigo profundo. Y me pregunto, una persona que por ejemplo no esté trabajando en su celular, ¿qué pasará haciendo tanto tiempo en su celular? ¿Qué estará mirando? ¿Qué estará viendo? Y hay cosas muy buenas, créemelo. En TikTok tú puedes encontrar información valiosísima. Muchas cosas de hoy en día las he aprendido realmente en TikTok. Tú puedes utilizar y entrenar esta inteligencia artificial para que te dé el contenido que a ti te favorece, ¿no? Y cuando salen las chicas mostronas, pues le das no me gusta, presionas ahí, mantienes el dedo presionado y aparece un corazón rotico y dice no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, y entrenas el algoritmo, ¿no? ¿Por qué se ríen los muchachos? ¿Saben pero no lo hacen? Igual con cualquier aplicación. Instagram, en los Reels puedes entrenarlo también a decirle no me interesa este contenido. Y así todas las aplicaciones, todos los algoritmos de inteligencia artificial los puedes entrenar para que te sirvan a tu favor. Y esto hace que realmente el algoritmo o el estar conectado allí sea muy productivo. No te imaginas la cantidad de cosas valiosas y productivas que yo he aprendido al entrenar esta inteligencia artificial a mi favor. De hecho, por ese entrenamiento que hicimos es que hoy estamos trabajando y viviendo prácticamente de las redes sociales junto con mi esposa, gracias a conocer cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona todo esto, cuáles son las tendencias, cómo hacer un video, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hoy trabajamos de eso, de tal manera que para mí es mi trabajo, ¿ves? La pregunta es para ti, ¿qué significa la tecnología? ¿Qué significa estar conectado a esta herramienta tanto tiempo?
¿Y qué significa ya en el panorama profético de la humanidad todo este avance en la tecnología tan agresivo, ¿no? Hoy la inteligencia artificial como chatbots, como ya ChatGPT, como Midjourney para hacer imágenes, etcétera, etcétera, está revolucionando toda la sociedad. Hablábamos en la prédica anterior que muchos empleos van a desaparecer en los próximos 10 años. Estábamos hablando que los emprendimientos van a tener que cambiar, que la carrera que estás estudiando vas a tener que reevaluar o hacer una especialización porque la inteligencia artificial va a dejar por fuera del mercado a muchas personas. Y esto avanza a pasos agigantados, pero en el panorama profético hay un pensamiento más profundo o hay una visión, una revelación más profunda de lo que pasa. En Apocalipsis dice que la bestia tendrá el poder en la gran tribulación de la humanidad. La bestia tendrá el poder de controlar la mente de los humanos, de controlar la mente de todos. Para mí la bestia es lo más parecido a una inteligencia artificial que controla el comercio, que controla la salud, que controla los viajes, que controla absolutamente todas las personas. Así que esto no es otra cosa diferente que la plataforma del anticristo, que la plataforma del final de los tiempos de esta era, el principio de los tiempos del reinado de Jesucristo, del rapto de la iglesia, amados. Así que Maranata, amados, Cristo viene pronto. Él regresará. Él lo prometió y Él regresará. Eso quiere decir que entre más avance la tecnología, como decía la profecía de Daniel, que en los últimos días la tecnología, la ciencia, decía él, avanzará, se multiplicará. Entre más avance la tecnología, más cerca está el Señor de nosotros. Esto no es una mala noticia, amados. Esto es una excelente noticia porque mucha gente piensa, oh, el rapto de la iglesia, suenan en España las trompetas del final del tiempo, corran. No. Para el creyente, para el que está en Cristo, esto es una fantástica noticia porque el milenio, el rapto, la gran tribulación, todas estas secuencias de hechos son un cambio de gobierno. ¿Cuántos no quieren un mejor presidente? ¿Sí? Todos quieren un mejor presidente. Y esto que va a pasar realmente en esa época es que el presidente mundial, el gobernador mundial de la tierra va a ser Jesucristo. Cuando finalmente el anticristo caiga, la gran tribulación ocurra, la sociedad se destruya, sucumbida bajo sus propios juicios, bajo su propia tecnología, sus vicios, sus placeres, su ecumenismo, su progresismo, el Señor va a venir junto con su iglesia, dice la palabra en Tesalonicenses, y el Señor va a gobernar en la tierra durante 1000 años. Así que eso es una buena noticia. Eso quiere decir, y yo pienso ya en un pensamiento un poco más objetivo y racional, que la tecnología en ese sentido hará parte de nosotros también en el milenio, ¿no? Pero será una tecnología santa, una tecnología con un diseño divino, una tecnología de Dios. De hecho, toda esta tecnología es imposible que el diablo la haya creado. Que el diablo la manipule, la utilice, la tergiverse, eso es diferente. Que el diablo le dé información sobre la creatividad que Dios le dio al hombre para manipular la tecnología, eso es diferente. Pero todo el talento y el poder creativo que hay en la humanidad proviene de Dios, amados. Satanás no puede crear nada. Satanás solamente puede manipular o copiar lo que Dios hace por medio de nosotros, su creación. La palabra de Dios dice en Juan 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos es que la vida, el sistema de la vida funciona como una vid, como este fruto, como estos arbustos de la vid. ¿Alguien ha ido a una vid alguna vez? En Chile, estos viñedos, o al norte de Bogotá, viñedos que hay fantásticos. Esto parece como una red, ¿sí?, neuronal, así como las neuronas, y se ve interesante, y los arbustos están así entre ramados unos con otros, y bueno, es muy bonito, es muy interesante ver esto. Y Jesús puso este símil de cómo funcionaba realmente el sistema espiritual que Él creó, y Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La vid
verdadera, les dijo Jesús. Esto significa, amados, que existe también una vid entonces falsa. Si Jesús está afirmando que Él, y tiene que hacer la afirmación de que Él es la vid verdadera, significa que muchas vid alrededor de la historia de la humanidad falsas se han levantado, muchos sistemas de creencias falsos se han levantado, y esos sistemas de creencias, la gran mayoría hoy funcionan en la humanidad. Sistemas de creencias que desde la antigüedad han venido creciendo y formándose, manipulados evidentemente por las tinieblas, hoy permean la humanidad. La educación, los sistemas de creencia de valores actuales como el progresismo, los sistemas económicos actuales como el capitalismo, son vid falsas que Satanás ha permeado dentro del sistema que Dios creó, que solamente tiene una vid verdadera. Es decir, que si tú no estás en la vid de Dios, si tú no estás dentro del sistema de creencias de Jesús, de la Biblia, entonces estás conectado a una vid falsa. ¿Alguno vio aquí la película Matrix 1, 2, 3, 4? Todas esas. Es curioso porque es una apología realmente a esto. Es una apología a una vid verdadera, a una vid falsa. Es una apología a un mundo irreal en el cual estamos conectados y nos controlan élites, nos controlan personajes en las tinieblas que nos manipulan para hacer como ellos quieran con nosotros. Y cuando Neo se desconecta finalmente de esto, entiende, ¿sí?, que hay otro mundo, que hay otro universo, que hay otra forma de pensamiento, y que ese Matrix es totalmente maleable, manipulable, moldeable, se puede construir, deconstruir, se puede mover como Él quiera. Esto es fascinante porque realmente el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra es este: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá. Si le dijeran a esa montaña, muévete, la montaña se moverá. Los enfermos son sanados, los cojos caminan, los sordos escuchan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Le puedes decir al sol que se detenga y se detendrá, a la nube que deje de llover y dejará de llover. Puedes convertir la piedra en pan o sacar la moneda de oro dentro de un pez. ¿Ves cómo Jesús jugaba con el Matrix? Todo el tiempo lo moldeaba, lo maleaba como Él quería, y si quería sacar un par de monedas de oro de un pez, simplemente lo pedía. Y Pedro, lanza tu caña de pescar y saca de allí, de la boca de un pez, 2 monedas. Esto realmente, más allá de tener un significado, un símbolo profético, demuestra la soberanía de Dios sobre todas otras vids, sobre todos los otros sistemas de creencias de este mundo. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a mostrarnos que Él es la vid verdadera, y que esa vid verdadera gobierna, está por encima de cualquier otro sistema de creencias. Así que hoy tenemos que nosotros evaluar qué es una vid verdadera, qué es una vid falsa, si estamos verdaderamente en la vid o si estamos conectados a una vid falsa, o como ustedes ven en la imagen, conectados a muchos lugares y no sabemos ni siquiera a dónde, conectados a un montón de cables espiritualmente hablándolos, de sistemas espiritualmente hablándolos, y suspendidos así como está esta imagen en el aire, sin un norte, sin un destino, sino esclavos, prisioneros de esos sistemas de creencias. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor está hablando que su vid también, aparte de ser como un viñedo, es como un cuerpo. Es decir, que la vid del Señor está conectado, así como todos los miembros del cuerpo están conectados. El cuerpo tiene una red neuronal, el cuerpo tiene un sistema óseo, el cuerpo tiene piel, el cuerpo tiene músculos, todo está interconectado una cosa con otra, de tal manera que en la vid verdadera ocurre esta forma de conexión. En la iglesia, que es la forma de cuerpo de vid que Dios permitió que sus hijos
tuvieran y crecieran, en la que vivieran. Por eso es importantísimo la iglesia. Estamos conectados los unos con los otros. Inevitablemente hay algo que nos conecta espiritualmente y nos hace codependientes los unos de los otros. Por eso la palabra dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros también se duelen. Por eso es que una iglesia saludable, amados, más allá de muchas cosas que se puedan enseñar, más allá de que el pastor sea hipster o se ponga una corbata o sea tradicional, sea arminianista o calvinista, pentecostal o liberal o carismático, más allá de todas estas corrientes y dogmas cristianos, lo más importante de una iglesia saludable es que se compruebe entre ella la unidad como familia, como iglesia. Por eso nosotros, en nuestra visión de la iglesia que el Señor nos la regaló, particularmente hablamos de iglesias familiares, creciendo en congregaciones familiares, en grupos que puedan estar conectados todavía entre ellos, que se conozcan los nombres, ¿no? Que el pastor no tenga que decirle a todos hermanita, hermanito, porque no se sabe los nombres de la mayoría. De los que están aquí, te aseguro que yo me sé el nombre, por lo menos el 90% de los nombres de todos, ¿sí? Porque así funciona la iglesia, así funciona la vid del Señor. Es una familia, es un cuerpo interconectado entre ellos. Eso es verdadero. Cuando se pierde esta conexión como familia, como iglesia, tal vez estemos conectados a una vid falsa, o esa congregación esté viviendo bajo un sistema de creencias diferente al que el Señor en su palabra nos estipula. ¿Qué es una vid falsa ahora? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las vid falsas tienen una característica, amados: tienen ceguera espiritual. Es decir, están enfocadas, o su visión está puesta sobre sistemas de este mundo. Todas las vid falsas están hechas sobre sistemas de creencias de este mundo. Por eso es que el cristianismo tradicional puro de la senda antigua no pega, no es comercial, no es cool. No, las iglesias no crecen exponencialmente gigantes. ¿Por qué? Porque no está bajo el sistema de creencias de este mundo, entonces no es llamativo. ¿Sí? No es llamativo si yo te digo ven a la iglesia, el Señor va a tratar con tu carácter, va a tratar con tu vida, va a tratar con tu economía, te va a destruir para volverte a hacer, y tal vez no vayas a ser ni millonario, ni campeón, ni exitoso, ni nada de eso, sino seas usado en una misión específica en tu vida, pero después de la vida es donde está la bendición. ¿Quién quiere eso? Solo Andresito. ¿Ves? Nosotros queremos garantías aquí, pruebas aquí, pero es que el mensaje del evangelio es un mensaje que está centrado en las garantías allá, en las pruebas allá, en la salvación del alma, la glorificación de los hijos de Dios en el gobierno del milenio, de la segunda venida de Cristo, y finalmente en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. El evangelio no está enfocado en esta época, amados. Y por eso Jesús les advirtió muchas veces a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es una de las cosas que primero tenemos que sacarnos de nuestra identidad como creyentes. La vid del Señor no tiene nada que ver con el sistema de creencias de este mundo, ni económico, ni moral, ni social, ni político, y en ningún aspecto, ¿correcto? Entonces lo que hemos tratado de hacer es mezclar la vid del mundo con la vid verdadera de Dios, la vid enceguecida que el Satanás cegó los ojos del entendimiento de lo espiritual, y hoy más todavía, porque nosotros cada vez somos menos espirituales, aún los no creyentes somos menos espirituales, porque estamos conectados a un aparato que es irreal, a la misma palabra de, como lo defines, realidad virtual. Y si es virtual, ¿qué es? No es real, no es real, es superfluo, es inverosímil.
Es abstracto, no es algo que se pueda tocar, pero Dios dice que Él, si es verdadero, es tan verdadero que se hizo hombre, vino a la tierra, murió, lo comprobó para demostrarnos que Él sí es real. Muéstrame un solo Dios en todos los sistemas de creencias del mundo que se haya hecho hombre y haya hecho lo que Jesús hizo, haya muerto, haya resucitado y esté vivo, y aún más haya enviado su Espíritu Santo, más parte de Él, para que permanezca con su iglesia por todo el tiempo. No existe. En los sistemas de creencias no existe eso. ¿Por qué? Porque son falsos, porque no pueden comprobar su fidelidad, su veracidad, no tienen cómo comprobarla. Por eso cuando a mí me dicen, no, yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en la Biblia, yo les digo, bueno, yo respeto eso, pero mi testimonio sí vale. Lo que Dios hizo con mi vida sí es real. Los cambios que yo viví sí son reales. La sanidad que el Señor hizo en mi vida es real. La prosperidad con la que el Señor nos ha bendecido sobrenatural es real. Los milagros que Dios ha hecho en la iglesia son reales, te los puedo comprobar. Por eso la palabra dice que nosotros somos testigos. El creyente, más allá de ser un hablador y predicar la palabra y conocer la teología profundamente, entre paréntesis, yo conozco la teología profundamente, es una persona que testifica de lo que Dios ha hecho en él. Es decir, no solamente habla por hablar. La palabra de Dios dice de la misma palabra, ¿sí?, que la palabra es muerta, pero el Espíritu vivifica, ¿sí? Y dice que también, si no hay poder, la palabra no sirve de nada. ¿Dónde está el poder entonces de la vid de Cristo? En el testimonio. En el testimonio, si estamos conectados a la vid, seguro que van a haber cambios. Seguro que la relación entre iglesia va a hacer que ese poder, que esa fuente de poder de Dios nos afecte a todos. Si tú estás al lado de un creyente encendido, tu carbón se va a encender. Si tú estás al lado de una esposa encendida en oración, tu vida se va a encender. Si tú estás en una iglesia encendida, prendida en el Espíritu, conectado a la vid verdadera, créeme que tu vida se va a encender y va a cambiar inevitablemente. Esto tiene que pasar. Y es por eso que hoy vemos, amados, la crisis moral y familiar más grande y sin precedentes de la historia de la humanidad. Porque una familia bajo el diseño moderno, progresista, mundano, igualitario de este mundo está destinada al fracaso, amados. Porque el diseño original de Dios es un padre varón que sustenta, que cuida en amor a su familia, a su esposa, así como Cristo cuida a su iglesia y se entrega por ella. Y una madre, una mujer que respeta el liderazgo del hombre, que sustenta a sus hijos, que cuida su casa, que cuida su hogar, y que juntos en este modelo crecen en unidad para cumplir el propósito de Dios. Y yo sé que ese es un mensaje que hoy puede sonar muy machista, chicas. Pero ¿por qué suena machista? Por el progresismo actual, por el feminismo actual, por el mensaje confuso que se ha dado en los sistemas de creencia de la actualidad. Pero te aseguro que mi abuelita no pensaba así, y que la mamá de mi abuelita no pensaba así. Ella no se sentía mal de ser abuela, de ser cocinera, de ser mamá, de estar en los quehaceres de la casa. No, se sentía orgullosa. De hecho, en mi familia honraron más a mi abuela que a mi abuelo, porque ella fue la que estuvo prácticamente encima de los hijos, construyendo la casa, construyendo la familia. Ella fue la que estuvo allí. En cambio, mi abuelo todo el tiempo fue ausente, estuvo trabajando, estuvo por allá. Al final del tiempo honraron más a mi abuela. Cuando mi abuela murió estaban todos mis tíos. Cuando mi abuelo murió no fue nadie. ¿Por qué? Porque mi abuela sí cumplió su rol como mamá, como mujer, como cuidadora del hogar. Y qué mujer para cocinar rico. ¿Usted cocina, mujer? Ahora, ¿cocina rico? Volvamos a ese diseño, amados. Y yo sé que, miren, yo sé, y nosotros predicamos mucho, yo predico mucho a favor de la mujer, porque la mujer ha sido muy discriminada en este tiempo, y sobre todo por la iglesia cristiana, por los sistemas de valores religiosos del catolicismo y el cristianismo no moderno, no reformado, sino el cristianismo bautista radical. La mujer ha sido estropeada, amados.
ha sido silenciada en la iglesia, ha sido socavada, ha sido puesta como un accesorio de la iglesia o del pastor, cuando esto no es real, cuando esto no tiene por qué pasar, si somos todos iguales delante del Señor. Y si cuando Pablo habló de estas cosas con respecto de la esposa, de que guardase silencio, de que escubriera su rostro, estaba hablándolo bajo el contexto judío, no bajo el contexto colombiano. Entonces, cuando malinterpretamos la palabra, hacemos tanto daño que no nos damos cuenta que estamos lastimando uno de los tesoros más valiosos de la creación, que es la mujer, es la madre. Imagínate, la esposa. ¿Qué haríamos los hombres sin una mujer, no? ¿Y has visto esa entrevista tan curiosa que le preguntan a las feminazis: ¿qué harían ustedes sin los hombres? La mayoría son argentinas, no sé por qué. Estaríamos bien, estaríamos felices, no nos haría falta nada, che, estaríamos felices en el mundo. Y le preguntan a los hombres: ¿qué harían ustedes sin las mujeres? Nada. Así responde el hombre en ese video que vi ahí en internet: nada. Entonces es la verdad, el diseño que Dios preparó, que Dios creó, es sabio, es poderoso, es fructífero, pero se opone cada vez más al diseño de este mundo. Y les repito, amadas, esto no quiere decir que la mujer no estudie, que no se prepare, que no sea emprendedora, que no sea una echada para adelante. Esto sí puede hacerlo la mujer y debe hacerlo la mujer, pero no lo debe hacer por lo que diga la sociedad, lo debe hacer por amor propio, ¿correcto? Lo debe hacer por amor a su hogar, lo debe hacer por amor a su esposo, no por ser una bichota, ¿no? Sino por ser una mujer con el diseño de Dios. Sin embargo, respetando los parámetros que Dios puso en su palabra. El hombre es el líder, el sustentador, y la esposa es ayuda idónea para él. Ahora, cuando ustedes lo ven en esta perspectiva, dicen: ay, pero al hombre le tocó mejor. No, yo les enseñé ayer en parejas todo lo que le cuesta al hombre, ¿no? El hombre, dice la palabra, que tiene que entregarse y morir como Cristo murió por la iglesia. Es decir, que el hombre pierde en el matrimonio, ¿sí? Casarse es muerte, ¿sí? Dígale a los varones que están al lado, míralo y dígale: muerte. Muerte. Casarse es muerte. Para el varón, casarse es morir a todo. ¿Desde qué perspectiva, amadas, es un buen negocio casarse para un hombre? ¿Ves? Pierde su libertad, pierde el 50% de sus posesiones, pierde la capacidad de poder escoger a cualquier mujer, pierde su independencia, pierde hasta su masculinidad, porque tiene que compartir. Y cuando entra al baño ya no hay como los hombres normales, que solo hay un bel rosita para lavar la ropa, para cepillarse los dientes, para lavarse el pelo, para jugarse, para todo. Entra al baño y lo que hay es un frasquerío así. Tiene que entrar uno a la ducha así, porque se cae uno de los miles de frascos que hay en ese baño. Pierde todo el hombre cuando se casa, ¿ves? Pero la palabra de Dios dice en cuanto a la mujer solamente dos cosas: sujétese y respete a su marido. Y yo me sorprendo cuando yo leo esto y me da un poco de rabia, porque digo: Señor, es mejor ser mujer. En ese caso hubiera sido mejor ser mujer, porque a la mujer el hombre la tiene que cuidar, la tiene que sustentar, se tiene que entregar por ella, se tiene que sacrificar, la tiene que sacar de su casa y bendecirla. Son muchos los mandamientos que hay sobre el hombre dentro del hogar. Y a la mujer solo déjese querer y no sea grosera. Eso es lo que dice la Biblia: flojita y cooperando. Eso dice la palabra. Entonces, si ustedes lo ven, chicas, realmente es muy difícil para el hombre. Y ayer pusimos unos estándares muy altos en la reunión de parejas, donde me preguntaban cosas como: el hombre tiene que ser el sustentador de su casa completamente. Y ustedes esperaban que yo dijera cosas como: a ver, hay situaciones y hay excepciones. Sí, ya, no pregunten más eso. Sí, es el diseño de Dios. Entonces a los hombres se nos puso un nivel alto para poder tener un hogar, un nivel alto para poder tener una esposa, sustentarla, responder por ella. Es decir, el hombre sí tiene que subir sus estándares para tener un hogar. La mujer no. La mujer tiene que ser mujer, bonita, femenina, consentida y querendona. Eso tiene que ser la mujer. Fíjate lo difícil. La mujer puede conseguir, es decir, el hombre
La mujer se le puede acercar el hombre que desee, pero el hombre no se puede acercar a la mujer que quiera, ¿ves? Porque tiene que tener unos requisitos. Yo les decía a los chicos de la iglesia, bueno, hay dos cosas que necesita un hombre para conquistar una mujer: o ser pinta como el pastor, o tener harto billete, harta plata. Si no tienes la primera, por lo menos esfuérzate por la segunda. Entonces estamos mal, ¿ven? ¿Sí? Estamos mal. Mi esposa dice tener a Dios. Obviamente ese es tu pensamiento muy mundano, ¿no? No crean que esto es bíblico ni es doctrina, ¿no? Estoy hablándoles de los sistemas de valores del mundo, ¿no? En el mundo, para conquistar una mujer necesitas o ser Brad Pitt o tener la plata de Elon Musk, ¿sí? Y ahí puedes conseguir, es una realidad, no estoy siendo machista, esto no es una generalidad, no todas las mujeres son así, ustedes no son así por lo menos, ¿ves? Pero en el mundo es así, funciona así, sencillo. Entonces, fíjate cómo el hombre sí tiene que subir sus estándares, tiene que ir más allá, tiene que sacrificarse, tiene que orar, tiene que ser sacerdote, tiene que ser empresario, tiene que ser pastor, tiene que ser psicólogo, psiquiatra, electricista, plomero, esteticista, estilista. No, toca de todo. También una economía, amados, o la economía del hogar bajo los diseños de este mundo es una economía que va a fluctuar según los altibajos de la economía del mundo. Pero una economía bajo el diseño de Dios, en la cual se da lo que corresponde al Señor, en el cual se es generoso, se siembra y se cosecha, es una economía que no va a depender, amados, ni del dólar ni de los sistemas de este mundo. Es una economía que va a depender del reino de los cielos, porque el banco de Dios, el banco, el tesoro del reino de los cielos nunca escasea, nunca se acaba, sino que multiplica y prospera al 100 por 1 siempre. Entonces no fundamentes tu economía o la economía de tu hogar bajo la economía de este mundo. Vas a fracasar, vas a quebrar, vas a perder siempre. Pero cuando tú tienes tu economía enfocada en el reino de los cielos y sales de esta matrix económico, de este matrix capitalista, socialista, de los ismos, y te metes con el Señor al reino de los cielos, donde Dios te dice: es más bienaventurado dar que recibir, yo soy el pastor, comerán de una vid que otro sembró, cavarán un pozo y ustedes lo recogerán. Las riquezas del impío son para los hijos de Dios, donde el sistema funciona completamente opuesto y es por fe. Pues nada te va a faltar, no vas a estar preocupado por nada, porque ¿quién es tu proveedor? ¿Quién es tu sustentador? ¿Qué es tu garantía? El Señor. Jesucristo dijo que Él se hizo pobre. La palabra de Dios dice: Él se hizo pobre para enriquecernos por medio de ese gesto. Así que nosotros no deberíamos estar pobres, ¿sabían eso? Deberíamos ser ricos, porque Jesús se empobreció para hacernos ricos. Eso dice literalmente la palabra. La pregunta es: ¿por qué no somos ricos? Porque estamos conectados a otro sistema económico, a otra vid. ¿Están entendiendo? Ahora, un ministerio, y veamos las cosas desde la perspectiva ya del ministerio, de los pastores, de los líderes, que no esté desde principio a fin conectado a esta dirección, bajo la dirección del Señor, es un ministerio que no va a tener las motivaciones correctas, que no va a empezar y desarrollarse sanamente, sino es un ministerio que cuando pase el tiempo, pasen las pruebas, no va a poder permanecer, porque dependía de un hombre, de un sistema de hombres, y no del Señor. Miren, yo he visto iglesias muy grandes caer, muy grandes, dividirse, fracturarse, fracasar. He visto pastores con ministerios increíbles caer en adulterio, caer en cosas terribles, pero una característica y un patrón han tenido todos estos ministerios: estaban construidos bajo sistemas de hombres, sistemas de liderazgo de multinivel, de no sé qué, de sistemas económicos de hombres, etcétera, etcétera. Cuando la palabra de Dios es sencilla: y de hacer discípulos a todas las naciones, y congréguense en casas, en lugares familiares, en congregaciones saludables, como Cristo lo dejó planteado desde la iglesia del primer siglo. Entonces tengamos cuidado también de eso, amados. Tengamos cuidado de que nosotros querramos empezar un ministerio, una iglesia, bajo parámetros y sistemas de creencias de una vid falsa, de la mentira de este mundo, amados, porque no vamos a prosperar y va a ser terrible el fracaso. Ahora la palabra dice: ustedes o nosotros somos los pámpanos.
¿Qué significa esto? Mira, cuando tú vas a una vid, se ven los tronquitos que no son muy fuertes, pero se ven los pámpanos que son súper largos, dentro de los cuales están los racimos, el fruto, las uvas, ¿no? El pámpano, esos brazos que salen del tronco, el Señor está diciendo, ustedes son esos pámpanos, no el fruto. Fíjate que aquí hay una confusión, siempre ha habido una confusión porque nosotros pensamos que nosotros somos las uvas, y por ahí dicen, en la viña del Señor hay muchas uvas. No, las uvas es el fruto que da el pámpano, y las uvas no es para nosotros, el fruto es para el Señor, porque ¿quién es el labrador? Él. ¿Cómo una uva se va a comer otra uva? ¿Sí? Esto es horrible. No, el pámpano produce fruto para el Señor, y dice la palabra de Dios que esto es una dependencia. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, amados. Dependencia total de esa vid. Una vez nos desconectamos del mundo, que es como si nos arrancaran de un arbusto y nos plantaran y nos injertaran en otro, nos tenemos que empezar a ser dependientes de esa vid, dependiente de la Biblia, dependiente de la oración, dependiente de la iglesia, dependiente de los hermanos de la iglesia, dependientes de la congregación, de la comunión, de la familiaridad, de la hermandad. Esto realmente es la vid verdadera. Tú ves a Jesús con sus discípulos 3 años viviendo juntos en los mismos campamentos, viajando a los mismos lugares, comiendo la misma comida. Los ves conviviendo 3 años. ¿Quién de nosotros se atrevería realmente a fundar una iglesia viviendo con sus miembros durante 3 años en los mismos lugares, comiendo en los mismos restaurantes? Bueno, nosotros estamos casi cerca de eso, ¿no? Esta tarde lo van a comprobar los que se vayan a almorzar conmigo. Van a preguntarse, pero estos son locos, almuerzan 40 en un sitio, llegan, lo colapsan completamente, ¿sí? Ponen al cocinero y a los meseros a correr. ¿Qué son estos? La vid verdadera. Eso es. ¿Ves? Y dice la palabra en Hechos 2 que lo que vieron los primeros espectadores de la iglesia del primer siglo en la iglesia, que estaban unánimes, juntos, comían el pan en las casas, oraban en el templo, tenían todo en común, fue lo que hizo llamativo a la iglesia del primer siglo. Lo que hizo que la gente dijera, wow, ¿estos qué son? Estos son una comunidad sólida, fuerte, que permanece unida, que se aman, que se protegen, que se bendicen los unos a los otros, los cuales no pasan hambre, porque si uno tiene más le comparte al que no tiene. Es fantástico lo que están haciendo esta iglesia del primer siglo, y dice la Biblia que a ese tipo de iglesia, de congregación, el Señor añadía, es decir, no había un evangelismo exponencial, ¿sí? No había que hacer enlace, ni TVN, ni telepredicadores, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el solo funcionamiento de la vid correctamente atraía como un magnetismo a los otros pámpanos que pertenecen a esa vid. Y esto ha pasado en Redención, amados. Puedo decirles que nosotros practicamos evangelismo en las calles mucho tiempo. Empezamos de hecho en los parques. Cuando arrancamos con la iglesia en las calles, arrancamos en el Parque El Lago, y yo me cargaba esas cabinas. Uy, esas cabinas son viejas, hay que cambiarlas. Ahora que lo recuerdo, me cargaba las cabinas en la espalda cuando tenía espalda de muchachito. Las ponía, llevábamos la batería al parque, empezábamos desde las 7 de la mañana a trastear, predicábamos en los parques. Pero este sistema era el sistema inicial. Dios nos tenía que llevar al sistema final consolidado de familia, de congregarnos en un lugar, de conocernos, de hacer un sistema de discipulado, de enseñar la palabra, de hacer el seminario. Esto fue solo el inicio, y muchos cristianos se quedaron en lo que es el evangelismo y se les olvidó lo que es la vida verdadera de iglesia, de familia. Después de pasar el tiempo, amados, de que nosotros aprendimos, de que se consolidó el liderazgo en esta iglesia, casi no volvimos a salir a las calles, menos con el COVID, ¿no? Porque ese COVID fue una disciplina profunda de Dios a la iglesia. No volvimos a salir a las calles, no volvimos a aparecer por los lugares donde íbamos, pero pasó algo misteriosísimo que yo quiero que ustedes me lo expliquen. La iglesia empezó a crecer mucho más que cuando salíamos. Entraban y entraban y entraban por esa puerta, y nosotros decíamos, pero ¿quién es el que está predicando? Nada, la vida está funcionando.
La vid está conectada, la vid está dependiendo uno del otro. La vid es familia, la vid son hermanos, la vid se aman, se protegen, y cuando hay un fruto extraño le hacen fuera. La vid está unida entre ellos tan estrechamente que brillan de una forma que hacen que el mundo esté interesado en ellos. Empezaron a crecer las redes sociales, empezó a crecer la iglesia exponencialmente, al punto de que creo, sin temor a equivocarme, que el siguiente mes tendremos que empezar el nuevo servicio del domingo. Sí, eso es inevitable. Empezar el servicio habitual de los sábados por la noche, porque ya no cabemos, como tú lo puedes ver, ya estamos, es decir, si hoy llega una persona más, así como estoy viendo, llega una pareja más y no entra, se tiene que sentar en las bancas de allá atrás, qué sé yo, no entra, no cabe. Entonces es importante que nosotros entendamos siempre que como pámpanos que llevamos fruto, tenemos que ser dependientes absolutamente de la vid, conectados absolutamente a esas tres cosas: la iglesia, la oración y la palabra. Conectados, dependientes. ¿Eres dependiente de la oración? ¿Qué pasa si un día no oras? A mí me pasa terrible. El día que no oro, para mí es un día perdido, horrible. Por eso casi oro siempre, todos los días. ¿Qué pasa si no lees la Biblia un día? Toma la Biblia como una bitácora de vuelo, y que esa palabra que vas a leer hoy va a ser tu dirección para ese día. ¿Qué pasa si sales un día sin dirección? Pregúntate tú. Pero ¿qué pasa si te sales de la iglesia? Si por ejemplo la Biblia dice que el cuerpo es la iglesia, ¿qué pasa si yo arranco un dedo de mi mano y lo dejo por allá, no sé, en el armario? Si vengo a los 3-4 días y trato de ponerlo, está podrido, ya no pega. Eso pasa cuando el creyente se aparta mucho tiempo de la iglesia. Cuando vuelve no conecta, se siente extraño, se ve extraño de hecho. ¿Por qué? Porque somos dependientes de esto. Y es bueno, es sano, es el diseño de Dios, amados. Mira, 2 Corintios dice, 5:14, esto es muy lindo: sea de una forma u de otra, y yo voy a hablar la traducción León Viviente, por las buenas o por las malas, el amor de Dios nos controla. Sea de una forma o de otra, el amor de Dios nos controla, amados. Miren, yo he sido una persona, y mi testimonio personal tiene que ver mucho con eso, con ser una persona autosuficiente, independiente, trabajador desde los 10 años, separado de mis hermanos, de mi papá, desde muy chico, en muchos trabajos, con mi propio sueldo, estudiando, pagándome mis estudios. Entonces me hice, como dicen en Colombia, un berraquito, un echado para adelante. Pero esto no fue positivo cuando me encontré con el Señor, porque cuando me encontré con el Señor, el mensaje que me daba el pastor era: ahora no vas a ser ese berraquito, ahora vas a ser un dependiente de Dios, dependiente de la iglesia, sujetándose a un pastor. Y eso sí que me parecía terrible. La palabra sujeción para mí era terrible, era un cortocircuito en todo mi sistema. Yo soy independiente, yo soy libre, yo no tengo por qué sujetarme. Pero en 3 ocasiones en mi vida, amados, que traté de separarme de la vid por mi fuerza, que me separé de ella, se construyó todo un testimonio de por qué tú no lo debes hacer en mi vida. Yo lo hice. Yo como Pedro, negué al Señor 3 veces, con mis actos, con mi vida, con lo que yo hice. Cuando conocí del Señor, conocí cuando niño, tenía 8 años. Mi padre era un alcohólico, mi madre se había ido, y mi padre no tenía otra opción sino dejarnos con la señora que nos rentaba, y la señora que nos rentaba era la líder de la iglesia dominical de la iglesia. Entonces me llevaba todos los domingos a la iglesia, y ahí me conocí del Señor de niño. Me encantaba la iglesia dominical porque mi casa era un desastre un domingo. Sí, habían botellas por todas partes, mi papá estaba deshecho, mis hermanos no estaban. Entonces el plan mío era: la iglesia, esto huele a cantina. Y me iba a la iglesia y era un niño feliz en la iglesia. Sin embargo, las circunstancias, todo lo que pasó, hizo que yo de todas formas fuera autosuficiente y me olvidara de esa semilla. No la perdiera, pero me olvidara, la hiciera como aparte. Cuando tenía 18 años, el Señor me quiso de una forma u otra llamar de nuevo, y tenía una noviecita, y fui a dejar esa noviecita en su casa muy a las 12 de la noche. Pero como cuando eres independiente, ¿sí?, y eres berraquito, eres peleoncito, ¿cierto?
¿Cuántos peleoncitos hay aquí? Yo veo más de uno con una cara de peleoncito, de que fue de esos que su papá le compró guantes de boxeo solo para que entre hermanos se dieran. ¿Sí? ¿Sí hicieron eso con ustedes? ¿Solo conmigo? Mucho degenerado. Papá nos compró guantes de boxeo para que entre nosotros nos diéramos y nos aprendiéramos a defender en la vida, y nos dábamos duro entre los hermanos, nos rompíamos y así aprendimos a ser machos. No, eso está mal. Y yo me aparté del Señor y tenía 18 años y era súper emprendedor, súper independiente, no quería control de nadie y mucho menos de Dios, de un pastor y de una iglesia. Pero peleé con unos muchachos, como era peleoncito, en un bar por defender a un amigo, por las tonterías que siempre pasan. Peleé y la pelea fue un desastre porque ganamos, era obvio, ¿sí? Y le dimos una paliza a los otros muchachos y yo me fui a mi casa así súper con el pecho en alto. Somos fuertes, somos la pandilla del barrio. ¿Quién contra nosotros? 4 hermanos varones, todos peleones. Nadie nos va a hacer daño. Yo me fui solo para mi casa después de dejar a mi noviecita y vino la venganza, ¿no? El grupo de esos muchachos me siguieron. Yo recuerdo que me llegaban los tobillos a la nuca de tanto correr. Ahí sí no era machito para nada. Corrí, pero finalmente me alcanzaron. Me pegaron 2 puñaladas en la pierna y estuve al borde de perder la vida. Perdí los signos vitales, llegué al hospital casi muerto. Me hicieron reanimación, me hicieron transfusión de sangre, me pusieron adrenalina porque me apagué. Así de fácil, perdí mucha sangre. Pero hay algo allí en todo esto que es muy interesante. Dios siempre está de una forma atrayéndonos a estar conectados de nuevo. Yo desperté en el hospital y en mi recuerdo había un taxi al frente de la casa con la puerta abierta, en sus sillas plástico transparente, esperándome. Porque yo después de eso entré a la casa sangrando, le dije a mi hermano me apuñaló. Y mi hermano me llevó en sus hombros y me metió al taxi y me llevó al hospital. Le pregunté a mi hermano después de todo esto: oiga, ¿y el taxista, hermano? Yo estoy muy agradecido con ese hombre. Nadie le paró, nadie lo llamó. Tenía preparado el plástico para que sus sillas no se mancharan. ¿Qué taxista en Bogotá hace eso? Nunca encontramos al taxista. Mi hermano me dijo: yo no sé, yo pensé que usted lo había llamado. ¿Quién le pagó el taxi y la carrera? Nadie. Estábamos todos tan preocupados y tan emproblemados con lo que te estaba pasando que el taxista era la última cosa en la que íbamos a pensar. Un ángel. Dios puso un ángel para rescatar mi vida. Después de eso llegó el pastor William a predicarme en mi casa, porque duré 3 meses incapacitado, en una cama, tirado, sin poder hacer muchas cosas, a predicarme. De una u otra forma el Señor me volvió a conectar. Pero como yo era rebelde, ¿no? Yo soy un pámpano necio, sí, un pámpano rebelde soy. Volví y me separé del Señor y volví a decirle a Dios: hasta luego. Entonces, en un momento en el que yo estaba muy bien en la iglesia, liderando un grupo de jóvenes, estaba muy bien posicionado en esta iglesia, tenía la predicación en mis manos, todo estaba saliendo en orden. Vino el diablo, me sedujo y me salí de la iglesia y me fui de mochilero por Latinoamérica. Yo soy de extremos, ¿sí? Por eso ahora estamos pastoreando. Dije: no, yo no quiero saber nada más de la iglesia, me traicionaron, el pastor hizo esto, aquello, chao. Y me fui de mochilero por Latinoamérica y viajé por Ecuador, por Perú. Mochileé un año, pasé terrible, te lo advierto. No fue una aventura agradable, no hay nada que recordar ahí. Pasé enfermedades, pasé hambre, pasé humillación. Y recuerdo mucho que terminó mi gira por Latinoamérica en Miraflores, en Perú, llamando yo a una hermana de aquí. No tenía más amigos sino cristianos de la iglesia, pidiéndole ayuda. Mira, ayúdame, estoy tirado en Perú sin dinero que comer, llevo más de 2 días sin comer, pasando hambre y no tengo dónde quedarme esta noche. Consígueme un lugar para donde quedarme esta noche, por favor. Había Messenger en esa época y pues no tenía muchos soles para el Messenger. Entonces ahí se fue el mensaje. Ella me respondió: tienes que estar a tal hora en tal lugar y te vamos a ayudar. El caso es que yo fui a la cita en Miraflores, en ese lugar, y llegó una camioneta negra con vidrios oscuros y unos hombres me subieron en la camioneta y yo estaba nervioso porque no me decían nada. Y yo decía: bueno, pero ¿qué? Ya igual lo perdí todo. Cualquier cosa que me den estos tipos, así sea bala, es ganancia, ¿sí? Puede que no me violen, pero... Y me llevaron a una casa lujosísima en Miraflores
y me metieron en una habitación y allí esperé hasta la noche, que finalmente golpearon y me dijeron: hermano, prepárate para ir a la reunión. Ahí yo capté y dije: la muchacha cristiana me consiguió un lugar de hermanos cristianos para quedarme esta noche. Bueno, será fingir que soy un aleluya, soy un experto en eso. Entonces fui a la reunión, estaban hablando en lenguas extrañas, sucarrabaseando, estaban como los jefes de los jefes pluma blanca. Ahí todos sucarrabasaya, saca rambo la bazuca, exhortando y haciendo de todo en esta reunión. Y yo pues más o menos sabía, pero ellos eran un poquito más pentecostales. Entonces yo waka, raca, uca, ruca, waka, 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 ea. Yo ahí me metí entre ellos, me mezclé porque dije: necesito una noche donde quedarme. Recuerda que yo no soy cristiano en ese momento, estoy apartado de Dios, estoy desconectado de la vid. Necesito por lo menos que esta noche pase en ese lugar. Me fui esa noche a ese lugar a dormir, muy consentido, muy bonito el sitio. Me habían dado pollada peruana, no, mejor dicho, yo estaba feliz. Pero esa noche lloré en ese lugar porque recordé otra vez cómo Dios de una u otra forma nos atrae, nos conecta. Era inevitable que yo estuviera relacionado con la iglesia, relacionado con los hermanos. Al día siguiente golpearon mi puerta a las 10 de la mañana y ahí sí ya me preocupé, porque cuando golpearon, la empleada dijo: pastor. Yo: sí, cuéntame, pastor, no se le olvide que el mensaje es a las 10 de la mañana para los jóvenes de la iglesia, ya están listos. Y yo: sí, hermana, sí, deme un segundo nada más, ya me alisto. ¿Qué piensa que pasó ahí? Yo no soy pastor, yo soy un vagabundo, recuérdelo. Estoy mochileando por Latinoamérica, ¿sí? Me confundieron. Tomé el lugar del pastor de jóvenes que tenía que ir a predicar a ese lugar y me atendieron como al pastor, por eso me atendían tan bien. Pero usted no se imagina, obviamente yo no fui a predicar. La historia hubiera sido genial si realmente me hubiera ido a predicar, pero no soy tan sinvergüenza, ¿sí? Yo no fui a predicar nada de esto. Yo tomé mi maleta y salí corriendo de aquel lugar. Dije: la policía, quién sabe qué me van a hacer, me van a deportar. Soy un delincuente, estoy suplantando a una persona en este lugar. Fue un accidente, realmente. Recuerda que el Messenger nunca lo contesté. Se supone que ellos iban a recogerme a mí y después al pastor, pero ellos pensaban que yo era el pastor, entonces me llevaron. Y como los pastores de jóvenes hoy en día se visten así como mochileros, ¿sí? Entonces ellos dijeron: bueno, sí, este es como pastor de jóvenes, llevémoslo. Pero el Señor me recordó una vez más allí: de una u otra forma te atraigo con lazos de amor. Y regresé a Colombia, otra vez a la iglesia, otra vez a congregarme, porque estaba muy confrontado con lo que Dios hacía. Dios me buscaba debajo de las piedras. Yo a veces le decía a Dios: Dios, déjame pecar en paz, déjame pecar en paz. Porque al otro día que me levantaba con una sinvergüenza me decía: anoche me soñé con Dios. Aléjate de mí. Era terrible, el Señor me perseguía por todas partes, me perseguía. La tercera y última vez que traté de separarme de esa vid por mi fuerza, estaba ya un poquito más madurito, más centrado en años, pero estaba sufriendo de una depresión profunda, amados. Porque cuando tú conoces la vid, cuando tú pruebas de ese vino, cuando tú pruebas de ese aceite, de ese manantial de Dios, ya ningún otro manantial te sacia. Ni el manantial de los placeres, ni el manantial del mundo, ni de las mujeres, ni de la promiscuidad, ni de los vicios. No te sacia, porque el manantial de Dios, esa fuente que el Señor le dijo a la mujer samaritana, es diferente. Es un manantial que tú tomas y nunca más volverás a tener sed, nunca más volverás a ser el mismo, nunca más tendrás necesidad de otras fuentes. Entonces yo entré en depresión porque yo sabía, era terrible esto, que ese manantial me iba a saciar, pero no quería ir. Es como cuando tú sabes lo que tienes que hacer, pero eres caprichoso y rebelde y dices: no, voy a intentarlo más. Pero entré en depresión real, depresión seria. Y esa noche estaba en el estudio de grabación que había construido, porque hice, entre otras cosas, un estudio de grabación que estaba quebrado totalmente, quiero añadir. Y le dije: Señor, si tú no mandas un ángel hoy que me rescate de esto, Señor, yo me voy a quitar la vida. Para mí la vida ya no tiene sentido. Ya te conocí, pero no tengo la fe para seguirte. Ya probé de todo en el mundo y nada me satisface, Señor. Así que haz algo esta noche, o
voy a perder la vida. Y me fui con la intención de quitarme la vida esa noche a un bar, con algunas pastillas, con Red Bull y whisky, mezclando todo esto, y empecé en mi intentona de quitarme la vida. Y en el bar, al otro lado del bar, había una chica con unas alas plateadas estampadas en su espalda, la cual le pegaban las luces del bar. Era así bien cinematográfico y brillaban las alas. Y yo dije, tal vez ese es el ángel que Dios me mandó esta noche. Esa es la respuesta de Dios. Y me fui, hablé con ella. Esa mujer hoy en día es mi esposa, amados. Dios de una u otra forma nos va a traer de nuevo a Él con cuerdas de amor. Esa mujer en el bar me rescató. Dios la usó. Dios usó su último recurso, pero el más poderoso tal vez de todos, el amor, para rescatarme y traerme de nuevo a Él. Amados, así que este mensaje es para que tú no te apartes del Señor nunca. Tal vez tengas el pensamiento de hacerlo, tal vez hayas visto errores en personas que te inviten a salirte de la iglesia, a hacer cosas incorrectas, a salirte del Señor, a dejar de orar. No te fijes en eso, fíjate realmente en la vida, en lo que el Señor te está dando, en ese manantial. No te desconectes, no te separes, no te desprendas de la vid verdadera, porque esta vid, de todas maneras, como dice su palabra, de una forma u otra, el amor de Dios nos controla. Te va a hacer volver el Señor. Para mi bendición y por misericordia y gracia, Dios me trajo con el amor. Me trajo con un ángel precioso, el ángel más hermoso de todos. Pero he visto también personas que Dios los atrae a través de un accidente, a través de una enfermedad terminal, a través de una quiebra, a través de una separación, a través de hijos rebeldes. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para volverte a conectar a la vid verdadera, amados? La invitación es hoy: conectémonos a esa vid, amados. Dice la palabra de Dios que el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Mira, el crecimiento de estas vid tarda 3 años. Ellas quedan sepultadas allí y tardan 3 años en crecer un poquitico. El desarrollo para que se conviertan realmente en un pámpano, en un arbusto poderoso, es entre 7 y 10 años. Números muy bíblicos, ¿no? 3, 7, 10. Pero para dar productividad tarda 40 años en ser unos frutos estables. Por eso las vid son tradiciones familiares, los viñedos son tradiciones que van entre ancestros, porque si tiene 40 años, hasta los 40 años empieza a dar realmente frutos, uvas bonitas, estables, su fruto se estabiliza. Esto nos habla algo a nosotros, amados. Hay que permanecer conectados en el proceso, porque en la vida es donde Dios permite que crezcamos, que ensanchemos nuestra tierra, ensanchemos nuestra fuerza, nuestros pámpanos, y con el tiempo, en el tiempo de Dios, daremos un fruto. Pero no es cualquier fruto, amados, es un fruto estable. ¿Cuántos quieren estabilidad en su vida? Es un fruto estable el que el Señor está prometiendo. Así que no pierdas tiempo desconectándote. No te pierdas tiempo cuestionando si no es. Solamente conéctate. Deja que el Señor te transfiera la información. Deja que a través de los hermanos de la iglesia Dios te edifique, te construya, te levante. Deja que a través de su palabra el Señor te guíe, por medio de la oración te fortalezca, por medio del Espíritu Santo y de la comunión de la iglesia te lleve a tener un fruto estable, amados. Mi esposa y yo tardamos 15 años en empezar a dar fruto, amados. La gente cree que esta iglesia nació de la noche a la mañana porque nos vemos muy jóvenes y que piensan: no, esos muchachos no tienen experiencia, esos muchachos hasta ahorita abrieron la iglesia. Y nos preguntan: no, ¿cuántos años llevan en la iglesia? Les decimos 15 años. ¿Cuántos años tienen? Ahora es 9. Y vemos el fruto hoy, pero no cualquier fruto, amados. Un fruto estable,
un fruto que se representa en iglesias que se están fundando actualmente en este último año, 3 alrededor del mundo, en todo lugar, con pastores estables, con doctrina estable, con enseñanza estable, con corazones sanos, con motivaciones sanas. Un fruto estable, amado. No te desconectes. En el proceso te aseguro que vas a crecer y vas a dar un fruto estable. Dice que lleva mucho fruto. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es glorificado el Padre en que llevéis mucho fruto. Versículo 7 de Juan 15. ¿Sabes algo? El propósito de Dios en tu vida no es que te quedes escaso en ninguna área, amados. El propósito en tu vida es que lleves la palabra mucho. Fruto espiritual, fruto material, fruto familiar. En cada área de tu vida Dios quiere que lleves mucho fruto, que seas un pámpano, que mucha gente venga a comer de ti. Ese vino que produce gozo, ese vino que produce sanidad, ese vino que embriaga de la paz y plenitud de Dios. Ese vino que solamente lo puede producir un fruto que ha sido cultivado y procesado por los años. Un buen viñedo, amados. Yo quiero ser un buen viñedo. Yo quiero ser un buen pámpano. Yo quiero que salgan frutas dulces, jugosas y grandotas de mi vida, de mi proceso. Y yo quiero que también tú seas así, amado. Pero hay un proceso, no te olvides de eso. Hay un proceso de limpieza. Dice la palabra de Dios que el pámpano que no lleva fruto, 15:2, Juan 15:2, el Señor lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Mientras estés conectado, Dios va a hacer dos cosas, amado. Dios va a hacer dos cosas: quitar, limpiar y producir. Repítelo conmigo: quitar, limpiar y producir. Eso es lo que un cristiano hace en su iglesia: quitar cosas del mundo, creencias, posesiones, pecados, tradiciones, hábitos, limpiar ese terreno del cual se fue todo eso, y el Señor sembrar allí el fruto y esperar a que produzca, amados. Entonces, en tu vida, todo lo que el Señor tenga que quitar para que des fruto, lo va a quitar, amados, y va a doler. Déjatelo quitar. Hay cosas que Dios tiene que arrancar de tu vida que no son buenas y que tú te aferras a ella. Mira, yo me aferré a la música tantos años, porque esa era mi pasión. Hoy día es una vocación en mi vida, pero mi pasión es el pastorado y disfruto por fin la música, porque la música llegó un momento en que se convirtió en mi enemigo. Yo veía la música y decía: ¿por qué no me das lo que te pido? ¿Por qué la gente no me escucha? ¿Por qué esto? Estaba peleando contra Dios. Pero un día el Señor pudo arrancar de mi corazón ese ídolo, quitar ese fruto egoísta de mi vida, ese fruto de vanidad, porque era vanidad, de verdad. Y se lo entregué, descansé y miren, pude llevar mucho más fruto. Y el Señor me limpió, amados. Limpió mi corazón, limpió mis intenciones. Así que hay cosas que Dios también va a quitar en tu vida, que tú sabes bien con el Señor, que cuando te metas con Él en el proceso, Dios te va a mostrar y te va a decir: entrégame tu Isaac, entrégame tu pecado, entrégame esas posesiones, entrégame esas cosas para que yo te pueda bendecir y te pueda dar más, pueda ser dependiente de mí, no dependiente de ti, ni dependiente del mundo, ni de tus recursos. Solo dependas de mí. Eso es estar conectado a la vid, eso es permanecer en Él y llevar fruto, amados. Así que el Señor nos va a limpiar inevitablemente en ese proceso. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te limpia? ¿Para hacerte sufrir? ¿Para dañarte? ¿Para destruirte? Porque muchas personas llegan a la iglesia y empiezan el proceso y dicen: el Señor me quitó el trabajo, el Señor me quitó a mi novia, el Señor me quitó mi tiempo. Hasta a algunos les pasa: me enfermé, el Señor me quitó mi salud. Pero se les olvida que el Señor les está quitando para que lleven más. Así que entrégale al Señor. De hecho, la palabra dice que el que siembra recogerá al 30, 60, 90 por uno. Que cualquiera que haya entregado casas, familia, posesiones, hijas, hijos, tierras por Cristo, recibirá 100 veces más, amados.
Así que entregarle al Señor no es perder, entregarle al Señor es sembrar, es ganar, es adorar, es depositar en Él la confianza de que Él tiene el control y de que en Él ninguno de nosotros perderá. El que siembra en Cristo no desparrama, recoge 100 veces. Entonces, pon tu matrimonio en Cristo hoy, conecta tu matrimonio a la vid para que el Señor lo limpie. El matrimonio necesita estar conectado con Jesús para que el Señor lo limpie de malas costumbres, de tradiciones, de imágenes paternas y maternas de un matrimonio disfuncional, y para que el Señor corte todo lo que tenga que cortar en el matrimonio y pueda sembrar en el matrimonio su verdad, su palabra, su amor, su espíritu, para que el matrimonio dé fruto, amado. Conéctalo hoy con Cristo, tu matrimonio. Conecta hoy tu economía con el Señor, amados. Una de las crisis más grandes de la iglesia actual es la economía. Pero en la palabra no habla de cristianos pobres, habla de que a los pobres siempre los tendrás entre vosotros. Es decir, que la pobreza no se va a acabar nunca, sino que está allí para que nosotros actuemos como hijos de Dios y bendigamos y podamos prosperar a otros para que esos acepten a Cristo. Pero eso no va a cambiar. Nosotros no estamos llamados a cambiar el gobierno, las sociedades, los sistemas. Nosotros estamos llamados a cambiar nosotros. No vamos a cambiar el mundo. Cambiando nosotros, el mundo nos verá y querrán cambiar. Eso es muy diferente. Entrégale tu economía al Señor, amado. Sé que has estado peleando con que el Bitcoin y que una cosa y que la otra y que la inversión y que los préstamos. Mira, coge todo eso por amor a Dios. Coge toda esa economía, ponla en las manos del Señor. Dile: Señor, esto es tuyo. Administra tú, entrega tú, da tú. Tú eres mi pastor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, y desde ahora en adelante tú eres mi economía y mi proveedor, y el Señor los va a multiplicar sobreabundantemente. Nunca escaseará. Deje que el Señor limpie esa economía de sistemas, de créditos, de deudas. Y lo mismo el ministerio. Aquellos que son pastores o que quieren ser pastores y traen esas tradiciones, yo les digo mañas de iglesia, ¿no? De otros lugares que aprendieron esto allí y esto allá y se volvieron pero resabiadísimos. Y Dios quiere limpiarlos y usarlos para que lleven más fruto, pero no se dejan limpiar de tradiciones. No se dejan transformar por la renovación del entendimiento. La palabra dice en Romanos 12:2 que el Espíritu nos va renovando día a día. Es decir, que el Espíritu no trabaja como trabajaba ayer, hoy. Él tiene que ir renovando la iglesia, transformándola. Es un movimiento continuo que el Espíritu Santo trabaja. Déjate renovar, déjate limpiar y déjate transformar por el Señor para que tu ministerio crezca. Y por último, amados, un desafío. Dice la palabra de Dios allí que separados de Él nada podemos hacer. Y este término nada encierra cada área de nuestra vida, amados. Es una invitación para que hoy hagas un escáner en tu vida, en qué área no está dando fruto, qué área está separada de Dios, qué parte de tu corazón no está conectada a la vid, porque esa área no puede permanecer sin Dios. Si tu sexualidad está desconectada de Dios, no va a poder ser una sexualidad sana. Si tu economía está desconectada de Dios, no va a ser una economía próspera. Si tu matrimonio está desconectado de Dios, no va a ser un matrimonio bendecido. Si tus hijos están desconectados de Dios, no pueden prosperar. Si tu mente, tu vida, tu cuerpo, tu salud, todo tu ser está desconectado de Dios, no puedes prosperar. Matrimonios sin Dios no funcionan. Economías sin Dios no funcionan. Ministerios separados de Dios y de la iglesia no funcionan, amados. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y les habla un hombre que tiene el testimonio para contarles: he estado allá y he estado allá. También he estado separado de Dios y he comprobado que nada puedo hacer sin el Señor. He comprobado que mi vida y cada área de mi vida depende absolutamente de Él. Me he vuelto un adicto del Espíritu Santo, un dependiente del Señor, de su palabra, de su dirección, de la iglesia, de la adoración, de la vid, y no quiero nunca más, amados, desconectarme de ella. Ponte de pie y vamos a orar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Venga los de la adoración, por favor.
Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Voy a pedir primero que los matrimonios se tomen allí de las manos. Todavía estamos en esa unción de restauración de los matrimonios. Tómense de las manos allí y vamos a orar por ellos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que estos matrimonios tú los desconectes de toda fuente incorrecta, que desconectes los matrimonios, Dios, de infidelidad, de pornografía, de lascivia, de pecado sexual, Señor. Que desconectes los matrimonios, Señor, de avaricia, de egoísmo, de mentiras, Señor, de afán, de ansiedad. Desconéctalos, Señor. Rompe toda conexión con el mundo en estos matrimonios. Y hoy te oro en el nombre de Jesús, Señor, que conectes estos matrimonios desde ya, una vez y para siempre, profundamente, Dios, a tu vid. Conéctalos a tu amor, Señor, abnegado. Conéctanos, Señor, a tu fe. Conéctanos a tu plenitud, Señor. Conéctanos a ti profundamente. Conéctanos a ti. Dile: Señor, hoy te presento mi matrimonio. Dilo con tus palabras: Señor, hoy te presento mi matrimonio y quiero que lo conectes al reino de los cielos. Conecta mi matrimonio a ti, Señor, y a tu reino. Y ahora vamos a todos juntos a orar. Señor, conéctanos como iglesia a tu reino, Señor. Conéctanos, Señor, a tu vid verdadera, Señor. Si hay alguien en este lugar que esté desconectado, Señor, atráelo con lazos de amor y conéctalo de nuevo a la fuente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, haznos dependientes de ti. Hoy dile al Señor: Señor, yo te entrego el cuidado de mi vida, te entrego el cuidado de mi familia, te entrego el cuidado de mi economía, Señor. Yo quiero ser dependiente de ti, Señor. Yo quiero ser ese niño, Señor, que depende de su padre en todas las áreas de su vida, Señor. Yo quiero ser esa niña de tus ojos, la cual tú cuidas celosamente, Dios, y con amor, Dios. Quita toda autosuficiencia de mi vida. Vamos, dile: Señor, quita toda autosuficiencia de mi vida. Quita todo orgullo de mi vida, Señor. Quita toda incredulidad de mi vida, Señor. Conéctame a la fuente de vida eterna, a la vid verdadera, Señor. No permitas que me desconecte nunca. No permitas que me separe de ti, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Nada puedo hacer separado de ti, Señor. Nada. Yo te voy a pedir que tomes la mano allí de tu hermano. Toma la mano de él. Tranquilos que ya no hay COVID. Tomen la mano. Sí, tomen la mano de su hermano allí donde están. Tomen la mano y levanten la mano de su hermano. Sí. Tomen la mano de su hermano y levántela allí donde usted está. Levante la mano de él y ore conmigo esta palabra: Señor Jesús, ayúdanos como uno solo a permanecer en ti. Hoy estamos conectados entre nosotros por medio de tu Espíritu y te rogamos, Jesús, que esta conexión permanezca para siempre. Te rogamos, Señor, que por medio de esta unidad tú nos lleves a dar mucho fruto, fruto sobreabundante, Dios. Ayúdanos a levantar los brazos caídos de los otros. Ayúdanos a sostenernos los unos a los otros. Ayúdanos a permanecer conectados los unos con los otros en tu Espíritu Santo, Señor. Conectados al Padre, conectados al Hijo, conectados al Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el proceso. Dile: Señor, este es el proceso en el que tú me has metido. Ayúdame a permanecer en él. Y por último, Señor, yo hoy profetizo sobre mi vida que daré fruto. Estoy llamado a dar fruto. Estoy llamado a dar fruto abundante. Estoy llamado a dar el fruto del Espíritu Santo.
paz, amor, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Estoy llamado a dar fruto en mi casa, estoy llamado a dar fruto en mi familia, estoy llamado a dar fruto en mi hogar, estoy llamado a dar fruto con mi esposa, con mis hijos, con mi empresa, con mi trabajo, con mi ministerio. Estoy llamado a ser un pámpano que da mucho fruto en el nombre de Jesús.